¿Qué tal? ¿Cómo están? Sean todos muy bienvenidos a una nueva edición de Oga. Al programa del día de hoy lo hacemos desde aquí, desde el Silicon Misiones, este espacio donde se piensa no solo el presente, sino también el futuro de nuestra provincia. Continuamos esta edición de Oga con nuestro próximo invitado. Es un placer para nosotros contar con la presencia de Alejandro Piscitelli. Él es filósofo, especialista en nuevas tecnologías y te aprovechamos y hablamos un poquitito para que nos cuentes cómo influye la tecnología y con esta implementación que se quiere incursionar en el sector educativo. Sí, bueno, tecnologías son algo muy amplio, pero acá en realidad estamos hablando de tecnología de la información y la comunicación y más específicamente de la inteligencia artificial, ¿no? Que es la palabra de moda en los últimos 3 años. A partir de la inteligencia artificial existe hace mucho tiempo, por lo menos 80, cuando se acuñó la palabra. Antes no existía la palabra inteligencia artificial, por más que los griegos y los romanos y en la Edad Media se hablaba de robots, o se construyeron algunos pájaros mecánicos que ponían huevos, ¿viste? Como robots. Eso siempre hubo un interés de los humanos de crear máquinas inteligentes o sentientes o vivientes. Pero esto más específico de inteligencia artificial tiene 80 años y pasó por una serie de etapas que se llaman inviernos y veranos. Inviernos cuando los resultados no eran buenos, por más que se invertía dinero y esfuerzo, y veranos cuando las cosas fructificaban. Hubo como 4 o 5 de estos y el último verano empezó en el año 2014. En ese año Google, que es una de las empresas más importantes del mundo, se compró una empresa inglesa que se llama DeepMind. Estaba trabajando con unos modelos nuevos de Deep Learning, de aprendizaje específico que tiene que ver con una cosa que es código, modelos de lenguaje, etc. Eso fue hace 10 años y en el año 2017 se publicó un paper. Es interesante, ¿no? Porque a partir de un paper científico hecho por 8 estudiosos que trabajaban para Google, inventaron una cosa que llaman los Transformers, que no son los Transformers de los que nosotros conocemos, ¿no? Esos coches que se convierten en personas, pero tienen mucho más poder que esos coches que se convierten en Transformers en personas, porque lo que pueden hacer estos Transformers es lo que ahora nos parece una cosa totalmente habitual, pero hace año y medio fue realmente loquísimo, y es que vos le escribas en una cajita muy parecida a la que tiene Google, donde vos a Google le preguntabas cierta cosa y Google que te devuelve un link, te manda un sitio, una página y te contesta tu pregunta, tu referencia. En el caso de ChatGPT, que es esta herramienta de inteligencia artificial de OpenAI, que es una de las 2 empresas más importantes del mundo que están trabajando con esto, lo que te devuelve el prompt, la instrucción que vos le pones, es una respuesta razonada, articulada, entre 5 y 10 párrafos. Y muy sofisticada la respuesta, ¿no? Entonces la gente quedó totalmente sorprendida y empezó un enamoramiento. De hecho, si uno lo piensa como producto comercial, más allá que lo pagues o no lo pagues, hay una versión gratuita masiva y otra premium, es el producto que tuvo más difusión en el mundo en la historia de la humanidad, porque en solo una semana 1 millón de personas lo usaron y en solo 2 meses 100 millones de personas. Y ahora se calcula que 500 millones lo usan. O sea, son números monstruosos. Pensá que Internet, para llegar al primer millón de usuarios, le llevó un montón de tiempo. El teléfono le llevó más de 40 años, la radio lo mismo. Y esto fue instantáneo, en una semana. ¿Por qué? Porque se daba una cosa súper interesante, y era que vos no simplemente estabas jugando con una tecnología, una herramienta, etcétera, sino que estabas conversando. Entonces, lo que estamos haciendo vos y yo, estamos conversando. Y si bien había habido antecedentes, había un famoso programa Eliza, de los años 60, donde vos podías hacer una pequeña interacción, le preguntabas, era como una especie de psicoterapeuta rogeriano, vos le decías, hola, ¿cómo te va? Y él te decía, y a mí me va bien, y a vos. Bueno, y hacías un diálogo que enseguida se truncaba a las 4 o 5 frases. En este caso la ChatGPT es al revés. Vos le haces sus preguntas y te contesta. Y si vos no estás contento con la respuesta, decís, pero ¿podrías profundizar en tal cuestión? Y si te dice, bueno, te contesto otra cosa que a vos no te gusta, le decís, ¿y no lo podrías ver desde otro punto de vista? Y después decís, no, ¿y cómo lo hubiese dicho Borges? Y bueno, entonces ni ninguna persona te hace eso, ¿no? Entonces la gente tuvo una reacción muy visceral y muy sorprendida con esta inteligencia artificial, y que en realidad ese fue el comienzo nada más, ¿no? Y eso fue hace año y medio, porque primero se llaman conversores estos programas, ¿no? Que convierten texto en texto. Yo pongo una instrucción y me devuelve un argumento, me devuelve un guión, me devuelve una historia, me devuelve una narrativa, cosas muy sofisticadas. Pero fueron evolucionando. Primero era, vos le ponías texto y te devolvía texto. Después le pusiste texto y te devolvía sonido. Entonces podés empezar a componer música simplemente con una instrucción escrita. Y después le podías hacer texto a imagen. Eso fue un boom increíble. Apareció un programa llamado DALL-E, que también es de OpenAI, uno que se llama Midjourney, otro que se llama Stable Diffusion, un montón de programas
que si vos les sabés dar las instrucciones, de repente te hacen unas imágenes que son absolutamente maravillosas. Y todo esto fue avanzando, y la gran sorpresa fue en noviembre del año pasado que OpenAI sacó una nueva versión que es Text to Video Converter. Entonces vos le pones un texto y te convierte en un video completo, primero de 10 segundos y ahora de 1 minuto. Eso es una barbaridad, que vos le pongas un texto que pueden ser 5 líneas o 10 líneas, te haga una película. De hecho, ayer estábamos viendo algunas experimentales, son muy sorprendentes. Alejandro, y vos recién mencionabas lo que es el término inteligencia artificial, que es relativamente nuevo, y todo lo que implica la aparición de cosas nuevas en el entorno social, ¿no? ¿Cuáles serían los riesgos y también las oportunidades ante estas nuevas herramientas? Sí, bueno, ustedes estaban hablando antes en producción, ¿no? ¿Qué pasa con esto? En general, si uno va a la historia de la tecnología, ¿no? La inteligencia artificial tiene que ver con el aumento de inteligencia, pero en realidad mucho de la programación tiene que ver con la automatización, ¿no? Y con convertir cosas que antes costaban mucho trabajo y esfuerzo, tanto físico como mental, y hacerlo rutinario o convertirlo en procesos mecánicos. Hay como un camino de bifurcación, hay 2 caminos posibles. O uno usa la inteligencia artificial para aumentar la cabeza, la inteligencia, o para mecanizar la inteligencia. Si la usás para mecanizar la inteligencia, que es mucho de lo que se ve hoy, entonces eliminás puestos de trabajo y bajás el nivel general de desarrollo intelectual, porque si lo va a hacer la máquina, ¿para qué voy a seguir formando a programadores? Si la máquina va a ser mejor programadores que la mayoría de la gente. Pero si lo hago para aumentar la inteligencia, quiere decir para hacer cosas que los humanos solos no pueden hacer, y voy en dirección de lo que se llama el paradigma centauro, que es la combinación humano-máquina, donde yo aprovecho lo mejor que tiene la máquina. ¿Qué es lo que tiene la máquina? No se cansa, es repetitiva, puede hacerlo millones de veces lo mismo, se acuerda de todo, tiene memoria como la de Borges, del Funes el memorioso, se acuerda de todo, no se pierde nada, etc. Pero lo sumás a lo propiamente humano. ¿Qué es lo humano? Lo humano es el error creativo, lo humano es la imaginación, lo humano es la sorpresa, lo humano es el asombro, lo humano es la recombinación, lo humano es ver conexiones donde otra gente no las ve. Las máquinas no ven esas cosas. Entonces, si vos combinás máquina y humanos, podés llegar a esta especie de frase que puede ser el eslogan para terminar la nota, que diga: los hombres y las máquinas unidos jamás serán vencidos. Hablábamos con Alejandro Pisitelli, que es filósofo especialista en nuevas tecnologías. En una charla muy interesante nos contó cómo aplicar estas herramientas en nuestra cotidianidad. Y ahora también queda a nosotros en cómo aplicarlas al cuidado de la biodiversidad, al cuidado de nuestra casa. El aumento de la temperatura es uno de los factores que más influyen a la hora de hablar de cambio climático. Hoy damos la vuelta al mundo y llegamos hasta Medellín, Colombia, que te contamos cómo hizo esta ciudad para reducir 2 grados en su ejido urbano. Desde 2016, la Alcaldía de Medellín construye corredores verdes, un sistema de caminos con jardines verticales con la función de reducir el calor en la ciudad y así purificar el aire. Actualmente son más de 30, que en principio incluyeron la siembra de 120.000 plantas y 12.500 árboles en calles y parques. La inversión inicial fue de $16.3 millones. Se calcula que la vegetación de cada corredor absorbe cientos de miles de kilos de dióxido de carbono por año. Las proyecciones marcan que en las próximas décadas absorberán millones de kilos de estos gases perjudiciales para el ambiente. Por otra parte, los corredores permitieron que las temperaturas de la ciudad bajaran hasta 2 grados centígrados y se espera que con el crecimiento de las plantas y árboles se logre disminuir hasta 5 grados más la temperatura. Llegó el momento de irnos a una breve pausa y te vamos a dejar con las imágenes de uno de nuestros lugares favoritos. En pantalla ya podemos observar al arroyo Piraí Miní.